Retrovisor es presentado por Vans. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Yo nací listo, es lo que le digo a Gonzalo, el productor de esta tarde, que amablemente me acompaña en un nuevo episodio de Retrovisor. Yo soy Eric Estrada, les doy la bienvenida. Repito, es un nuevo episodio de Retrovisor. Voy a estar solito, no se desilusionen, porque voy a darles una larga lista de puntos y de datos y de consideraciones para revisar uno de los mejores clásicos que se van a encontrar en su vida. Entonces, vámonos directo al episodio de esta tarde, porque repito, no tengo invitado. Mi invitada, digamos, es la película, y de verdad me gustaría que le dieran una oportunidad al Puente sobre el río Kwai, una película que tuve oportunidad de revisar hace muy poquito. La había visto en mi infancia. Ahí podríamos empezar a hablar de este gran clásico que, según yo, ha inspirado muchísimas películas de las cuales ni siquiera sospechamos, y esto es una mera especulación. Yo pude ver el Puente sobre el río Kwai en una copia en VHS, que era un formato que ahora parece que va a volver de alguna forma, en una copia en VHS que mi madre sacó de un videoclub, el videoclub del barrio, y la copia venía dividida en dos cassettes, en dos VHS. De un lado estaba, por supuesto, en uno estaba por supuesto la primera parte, en la segunda estaba la conclusión, y había que hacer esa pausa para cambiar la cinta, todo un lío. ¿Por qué? Porque la película dura lo que dura Avengers, así se las voy a poner, dura 2 horas y media, nomás que esta película no solo cuenta una historia de verdad, sino que cuenta una historia muy, muy emocionante. Pues bueno, una mañana de sábado mi madre alquiló el Puente sobre el río Kwai y me dijo, vamos a ver esta película probablemente hoy en la tarde o mañana, el domingo a mediodía. ¿Qué fue lo que ocurrió? Nos sentamos, nos puso una botanita rica a mi hermano y a mí. Vimos la película y me fascinó, porque yo ya de niño tenía una inclinación poderosa hacia las películas bélicas, y mi interés por la Segunda Guerra Mundial, un interés personal, prácticamente un hobby, ya estaba muy despierto y ya se estaba ejercitando. Entonces, al ver una película de guerra diferente, me llamó mucho la atención y me emocionó mucho estar frente a la pantalla. No era una televisión de último modelo, no era una televisión de alta definición, por supuesto, no era ningún aparato espectacular, era la historia detrás de esta película la que de verdad me cautivó y me emocionó. ¿Por qué la volví a ver? Cine Garage organiza, y como ustedes se enterarán a partir de la agenda de Sins 66, el sitio de contenido de Vans, ahí está el calendario y también lo pueden encontrar en Cine Garage, organiza una serie de proyecciones, unos cinedebates en la Biblioteca Vasconcelos. Y hace unos días, muy pocos días, habíamos programado proyectar el Puente sobre el río Kwai, y yo, teniendo algunas memorias perdidas con respecto a la película, decidí hacerme un espacio de 2 horas y media, sin tener que trabajar, para poder estar en el auditorio con la gente que amablemente va a los cinedebates, y ahí poder revisar de nuevo el Puente sobre el río Kwai, ya no en una pantalla de televisión, sino en una pantalla grande, en una sala a oscuras, porque amablemente la biblioteca nos presta el auditorio para convertirlo en cine. Entonces, y en cine gratis además, quien se aviente a ir, nos la pasamos muy bien. Es un auditorio en forma, es un proyector en forma muy bien acondicionado, con sonido, le subimos de hecho para que se oiga acá machín, y obviamente estamos todos oscuras, es lo más parecido a un cine que van a encontrar en esas instalaciones, ¿no? Y yo quería ver el Puente sobre el río Kwai en formato grande, en pantalla grande y a oscuras. Entonces organicé todo para no tener que
atender ningún tipo de trabajo de las 5 a las 7:30 que iba a durar la película, y lo conseguí. Entonces me senté cómodamente, me volví a preparar una botanita, no le avisen al director de la Vasconcelos, y me aventé completa de principio a fin El puente sobre el río Kwai por quizá tercera, cuarta vez en mi vida, por primera vez en una sala oscura y en pantalla grande con un buen proyector. Y la verdad es una experiencia alucinante, es una experiencia muy, muy intensa. Sé que hay mucha gente, y mucha gente joven para empezar, que cree que el cine anterior a Perros de Reserva, o todavía peor, el cine anterior a las nuevas películas de Star Wars, no merece la pena revisarse, no tiene caso de verse, que son películas aburridas, que ya no le dicen nada a este mundo, y por un lado entendería la falta de interés. Lo que no entiendo, y esta es un poco la idea de este programa, es la falta de curiosidad. Sí, estando en donde estamos, en la segunda década, a punto de entrar a la tercera del siglo XXI, nadie tiene obligación de haber visto películas filmadas en 1940, en 1957, como es el caso del puente sobre el río Kwai, en 1970 y cacho. Nadie tiene la obligación de hacerlo, ¿no? Los cinéfilos contemporáneos, y de nuevo, hablo de cinéfilos reales, esto no es el nombre de una pandilla, es gente que le gusta ver buen cine, y que le gusta ver buen cine cada vez que se pueda. Los cinéfilos contemporáneos tienen ahora una oferta envidiable, desde los estrenos, digamos, normales, hasta una enorme lista de películas que llegan a partir de ciclos y de festivales de cine que, por lo menos en México, hay como nunca en nuestra historia. Y eso todavía refuerza la comprensión que tengo hacia gente que dice no tengo chance de ver películas viejas. De nuevo, lo que yo no comprendo es la falta de curiosidad. Entonces, la invitación es que se hagan un espacio de 2 horas y media, como lo pude hacer yo, para ver, en este caso, una película que cuenta muchas cosas que en la actualidad necesitan volver a ser contadas y que necesitan volver a ser asimiladas. Y a partir de ahí, si esta película despierta su curiosidad, seguir explorando eventualmente películas del pasado. Una a la semana, o sea, imagínense lo que sería ver, por ejemplo, un Hitchcock a la semana. De la larga lista de películas que tiene Hitchcock, todas influencia directa en muchísimos cineastas contemporáneos, incluidos los malos. Creo que les daría a ustedes una perspectiva muy interesante de su propia cinefilia, de ver qué es lo que les va gustando de verdad y qué no, de acuerdo a las películas que están viendo. Entonces, esa sería una propuesta, acercarse, en este caso, al director, a David Lean, hacia atrás también, revisar una semana, una película a la semana a Kubrick, ¿no? Revisar una película a la semana a la nueva ola francesa, a Godard, que no acabarían porque son muchísimas películas, pero irse también por ahí, ¿no? Revisar a los italianos, revisar a los grandes clásicos del western. Creo que nos daría material para que todavía nos gustaran más las películas que vemos ahora, sean del género que sean, desde superhéroes hasta películas mucho mejor estructuradas, y que luego olvidamos ahí también por falta de curiosidad, que llegan a la cartelera y que se nos pasan por falta de curiosidad. La propuesta desde este momento sería revisar una película clásica a la semana, quizá una película clásica cada 2 semanas. Irse hacia atrás, voltear al pasado, no despreciarlo como se está haciendo ahora, y por supuesto jamás darle la espalda a películas como El puente sobre el río Kwai, que repito, me regaló una estupenda tarde el día que la pude revisar en pantalla grande. Ahora que se puede conseguir en Blu-ray, en DVD, que a lo mejor está por ahí en algún servicio de streaming, pues bueno, pongan su tele grandota, súbanle todo el volumen y aviéntense esta historia de la Segunda Guerra Mundial. Rescato la idea inicial, porque es una película diferente de la Segunda Guerra Mundial. Yo, todas las películas que había visto de guerra hasta ese momento en mi vida, pues estaban ambientadas en Europa, seguían al ejército aliado, sí, pero desde la perspectiva del ejército de los Estados Unidos. Se peleaba contra los nazis, todo era bombardeos, era un escenario que ya tenía yo más o menos observado y dominado. Cuando aparece El puente sobre el río Kwai,
y nos enseñan las primeras tomas en una selva que de ninguna manera es Europa, con un grupo gigantesco de prisioneros del ejército inglés, que yo no tenía tan visible como en esta película, en un campo de trabajo japonés en la parte del Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Yo dije, esto es un territorio inexplorado, ¿no? Vamos a conocer otra parte de la Segunda Guerra Mundial que no tengo estudiada, que no tengo vista, y que esta película además me va a regalar con unos detalles impresionantes, porque pues bueno, la película de entrada está filmada en Technicolor. Bueno, hay dos tecnologías que convergen, y de ahí mi interés por ver la película en pantalla grande. Hay de entrada dos tecnologías que convergen en el puente sobre el río Kwai, y prácticamente las dos tienen que ver con la fotografía de Jack Hildyard, el director de fotografía de esta película. Por un lado, la película está filmada en Technicolor, y por el otro lado también está filmada y proyectada en CinemaScope. El Technicolor, para la gente que no lo tenga ubicado, ahora ya no se usa el Technicolor. Es una técnica viejísima para primero colorear películas y después fotografiar películas a color. Fue inventada en 1916, fíjense lo que es la tecnología del cine, que ahora incluso damos por no válida. Sin el Technicolor no existiría digamos, la corrección de color como se hace ahora, por lo menos en idea. Igual hasta en tecnología, aunque aquí era una especie de corrección física, pero la idea de manipular el color para aumentar el discurso de la película ya viene desde 1916, que es cuando se utilizó por primera vez el Technicolor, inyectando literalmente tinta a los fotogramas, dos tintas en ese caso, rojo y verde, para dar una dimensión de color a los fotogramas, que a la hora de proyectarse, hasta donde recuerdo que me dijeron en la escuela, al doble de velocidad, le daban al espectador la idea de estar viendo fotografía a color, es decir, una fotografía de alguna forma realista. Lo interesante es que luego el Technicolor se hizo pues muy poco realista. Conforme fue avanzando y conforme llegó a su mayor popularidad entre 1922, no, después, como 1930 y cacho, 35, 36, con el Mago de Oz, ahorita les digo cuándo es, si no recuerdo mal, el Mago de Oz está filmada en Technicolor, por supuesto la parte en color. El Mago de Oz es de 1939, entonces imaginen que la verdadera gran ola del Technicolor en el cine de Hollywood comenzó unos 5 años antes, 1934, y llegó más o menos hasta principios de los 60, mediados de los 50. Digamos, la gran popularidad del Technicolor, que ya eran colores saturados, que ya eran colores muy, muy encendidos, y que se usaron primordialmente en los grandes musicales de Hollywood, porque la idea era esa, ¿no? Explotar el color al mismo tiempo que explotaba la música y que explotaban los bailes, hacer de eso un gran ejercicio para el público. Una oferta estética en un lado y un gran ejercicio para el otro. Lo que hacen en el puente sobre el río Kwai es utilizar estos colores para retratar una jungla completamente voraz, que es donde está ubicada la película. Todo el tiempo ocurre dentro de un campo de trabajo en el Pacífico, en Ceilán en particular, filmada en Ceilán. Y pues bueno, había que retratar la jungla, había que retratar el calor, había que retratar la suciedad en la que vivían los prisioneros, en este caso un gigantesco grupo de soldados británicos que recibieron la orden de rendirse. Es decir, esto no lo vemos, esto lo sabemos muy al principio de la película, después de que vemos marchar a estos soldados con una canción emblemática para la historia del cine bélico, una deformación de una canción real que se cantaba en la Segunda Guerra Mundial. Los vemos entrar, y luego el personaje de Alec Guinness, el general capitán, no, es coronel Nicholson,
nos cuenta, ¿no? Le cuenta al hombre a cargo de este campo, a Saito, le dice, es que, a ver, nosotros seguimos siendo soldados, no somos tan prisioneros como usted cree, porque nosotros recibimos la orden de rendirnos, ¿no? Fue una orden de nuestro propio ejército el de rendirnos. Y en ese momento el coronel Saito, que está a cargo del asunto, que quiere poner a trabajar también a los oficiales, cuando eso está prohibido por la Convención de Ginebra, le dice, ¿cómo? O sea, su ejército le pidió deshonrarse antes que morir con honor, y el otro le dice, pues sí, estamos aquí por órdenes de nuestro ejército, en consecuencia estamos sujetos a la Convención de Ginebra, usted no puede poner a trabajar a los oficiales, que es una parte esencial de la película. Toda la primera película nos cuenta el primer encuentro entre estos dos ejércitos, entre estos dos oficiales y en consecuencia entre estas dos ideologías. Una que está regida por reglas hasta cierto punto más consensadas con la humanidad después de la Primera Guerra Mundial, platicadas, ¿no? Más liberales, si lo queremos ver así, y la otra que viene mucho más vertical desde una institución imperial que está rigiendo a un ejército y que deshumaniza a sus soldados, ¿no? Y a sus hombres. La otra procura inyectar un poco de humanidad a un grupo que de entrada ya es antinatura, como son los ejércitos, ¿no? En donde la personalidad tiene que desvanecerse ante la masa, en donde todos en teoría valen lo mismo, en donde se tiene que realizar un trabajo en equipo y donde nadie puede destacar de manera, digamos, premeditada. Y este encuentro de dos ideologías es lo primero que vemos en la película, y yo creo que el Technicolor sí alcanza a mostrarnos primero, ¿no? La diferencia obvia entre uniformes y el entendimiento del soldado. Segundo, la diferencia en situaciones que gracias al Technicolor vemos lo prístino de los uniformes de los japoneses encontrado con lo sucio y lo maltratado de los uniformes de los británicos, en medio de esta jungla exuberante que por un lado resulta bellísima, pero que por el otro es una trampa mortal. Y creo que el Technicolor sí comprende cómo estos colores empiezan a jugar enfrente de nosotros y los manipulan de una gran forma. Pues bueno, Saito tiene esta gran contradicción con los británicos, y no por nada les dice, pues bueno, yo no les llamaré soldados, yo les llamaré prisioneros, a pesar de que estamos en un campo de trabajo, que es un campo de concentración en realidad, en una isla, ¿no? Alrededor solo hay jungla. Ustedes, si se quieren escapar, pues podrían. No hay torre de vigilancia, no hay alambre de púas. Quien quiera correr pa'l monte, pues dele, pero no van a llegar muy lejos, porque lo que rodea a este lugar no es más que una jungla inhumana en la que seguramente lo único que van a encontrar es la muerte. Entonces, estos trabajadores, estos prisioneros, están obligados por también el mando de Saito a construir un puente, el puente que le da título a la película, el puente sobre el río Kwai, y que va a unir de varias provincias que por supuesto son estratégicas para el ejército imperial japonés. Un tren va a pasar por ahí, el puente es indispensable y estos hombres están obligados a seguir las órdenes del ingeniero japonés para construir el puente y que el tren pueda pasar por ahí en un plazo que va más o menos, lo dicen en la película, de febrero a mayo. Una labor titánica que se ve desde ese momento muy lejana, ¿no? Se ve como imposible de lograr. Nicholson se opone a ello, lo encierran, lo torturan, lo maltratan, porque él dice, nosotros cooperamos, pero los oficiales por la Convención de Ginebra, es decir, su propia ideología, no pueden hacer labores físicas. Nosotros ayudaríamos con los hombres a darles órdenes y a coordinarlos, pero no podemos hacer labores físicas y no lo vamos a hacer. Entonces lo maltratan y todo aquello, y todo eso es la primera parte de la película, que por otro lado, no se me olvida de dónde vengo, yo nada más quería dar contexto sobre el Technicolor y la importancia del Technicolor en la película. Por otro lado, está fotografiada y proyectada en CinemaScope, que es una forma de aprovechar o de explotar el tamaño de las pantallas de cine en esa época, por supuesto, y ahora se hace lo posible con las pantallitas de cine que tenemos. El CinemaScope es otra tecnología
en la que se retrata, por ejemplo, o se fotografía con grandes cámaras, escenarios grandes, escenarios gigantescos, muy bonitos, o personas metidas en esos escenarios, y la tecnología permite, a pesar de la gran extensión del encuadre, permite comprimirlas primero en un formato tradicional de 35 milímetros, que es el tamaño de la película, y luego en la proyección con un cambio de lentes se puede volver a expandir la fotografía de 35 milímetros para hacerla todavía más oblonga, más alta, más larga que alta. Un poco la simulación de lo que sería retratar 70 milímetros, pero en una cinta de 35, es un juego óptico. Se retrata alargada, se comprime en la película de 35, luego se descomprime con el manejo de la lente en el proyector. Y eso hace que la película alcance de lado a lado la pantalla y sea un espectáculo visual alucinante que, sumado al Technicolor, nos da, en este caso, la sensación primero de amplitud en la selva en donde están atorados estos soldados, y por el otro lado la idea de no saber a dónde ir. O sea, lo único que se ve en esos grandes encuadres, en esos planos muy muy abiertos, lo que se ve es selva, y detrás hay selva, y detrás hay selva. Es decir, la tecnología, en este caso fotográfica, está apoyando el discurso, por lo menos en esta parte de la película, que nos están dando la historia y los personajes. Está todo acomodado, todo tiene que ver con todo. No es nomás que vamos a hacer una película IMAX para que todo se vea grandote. No, si la vamos a usar en Technicolor, si vamos a usar el Technicolor, va a ser para esto, y si vamos a usar el CinemaScope, va a ser para esto. No por nada, la fotografía de Jack Hildyard recibió uno de los Óscares, uno de los 7 Óscares que tuvo esta película en la entrega de ese año, ¿no? Una película que además se proyectó muy poquito antes de la fecha límite para inscribir las películas al Oscar. Tuvo un rodaje complicadísimo. Yo incluso ayer ayer o antier que la veía para efectos de grabación de este programa, pensaba sobre todo en las enormes dificultades para filmar una película en la jungla de Ceilán sin tener que haberla simulado en otros lados. La producción de la película, antes de comenzar el rodaje, habían hecho exploraciones, creo que en Yugoslavia, ¿no? En los bosques de Yugoslavia, como para filmar ahí, que la cosa saliera más barata. Ya ven cómo son los productores, en lugar de llevarse todo hasta Ceilán. Y pues no, o sea, no hay manera de simular una jungla en Europa, a menos que uno sea Stanley Kubrick, que se llevó las palmeras desde el Pacífico hasta los estudios en Londres para poder hacer Cara de Guerra. No, aquí la situación era otra, estamos hablando de 1957, el dinero era otro, la presión sobre la producción era otra, y decidieron llevarse todo hasta Ceilán. Y yo pensaba, repito, a la hora de ver la película, en el Apocalipsis de Coppola. Primero, sí, yo diría que hay una inspiración directa del Apocalipsis de Coppola en muchas de las situaciones, en muchos de los diálogos y en mucho de la desesperanza que comunica, a final de cuentas, el puente sobre el río Kwai, que es otra parte que me llamó la atención la primera vez que la vi. No es la típica película donde los buenos ganan y se acabó. Para allá iremos en la segunda parte de este episodio. Y a la hora de revisar las situaciones del rodaje del puente sobre el río Kwai, uno se encuentra que hubo muchísimas dificultades, hubo muertes involucradas en el rodaje. El asistente de director murió en un accidente de coche, que podrían equipararse a la larga lista de penurias y de inconvenientes que tuvo Coppola a la hora de filmar Apocalipsis, también digamos, en el Pacífico. Y se ve, ¿no? Hay unas tomas en donde se nota el pesar de la selva, del calor, de la humedad, y se nota el sufrimiento de los miembros de la producción, muchos de ellos disfrazados como soldados británicos, porque parte del arreglo de la productora con David Lean, que es el director de esta gran película, fue: ok, no vamos a filmar en Europa, te vamos a llevar hasta Ceilán,
pero pues hay que ahorrar dinero con los extras, entonces se contrata primero, mucha de la gente del staff, del crew de la película están cuando se podía disfrazados de soldados para aparecer como extras, y luego se contrató a mucha gente de poblados allá alrededor también para maquillarlos, vestirlos como soldados y meterlos como extra a la película. Entonces fue un rodaje muy complicado, fue un rodaje muy violento, y a mí me hacía pensar mucho en el Apocalipsis de Coppola, no solo, repito, por el peso que tiene la propia selva, el clima, estos delirios que salen en el enfrentamiento con otras ideologías en medio de una jungla tan inhumana como la de esos rumbos, con el puente sobre el río Kwai. No dudo que Coppola haya revisado varias veces esta película, que es una de las mejores películas bélicas de la historia, para aventarse a filmar su propio Apocalipsis. Ver las dos, de nuevo, es una invitación para la gente que esté escuchando este episodio. Nada más para completar la lista de Óscares que se llevó esta película. Obviamente fue el Óscar a la mejor película, algo que otras películas que tenemos ahora de 2 horas y media pues jamás van a conseguir. Obviamente se lleva el Óscar a mejor actor para Alec Guinness. Obviamente se lleva el Óscar a mejor director para David Lean. Está también el Óscar a mejor guión basado en material previo. Ahorita les cuento la historia. Bueno, de una vez, la historia del guión. Los guionistas, estamos en 1957. En Hollywood todavía estaba esta persecución en contra de escritores y pensamientos comunistas, como les llamaban en esos tiempos, esta ola del macartismo que perseguía de manera inmisericordia a cualquiera de quien se sospechara tuviera vínculos con algún partido comunista o con la Rusia comunista, o que tuviera pensamientos anticapitalistas. Fíjense cómo estaban las cosas. Y vamos un poquito para allá, Vamos un poquito para allá, de regreso El Mundo No Aprende. Hubo una persecución voraz de intelectuales, de pensadores, de artistas, de gente común y corriente, a las que se les señalaba de pensamiento comunista, y Hollywood no fue la excepción. Hollywood vivió una época incluso en la que había un reglamento en el que se le decía a la gente qué se podía y qué no se podía filmar de acuerdo al pensamiento político, ¿no? Entonces, el código Hays, como se le conoció, establecía lo que se podía decir, lo que no se podía decir en las películas, una manera de ver completamente puritana, de derecha, absurda, que alcanza después a varios escritores a los que de nuevo se les señalaba de ser comunistas. Y los guionistas de esta película, Michael Wilson y Carl Foreman, estaban en la lista negra de Hollywood señalados como personas de pensamiento comunista. Entonces, ellos escriben el guión, que es buenísimo. Ellos consiguen amarrar la historia que luego va a contar David Lean, pero como estaban en la lista negra de Hollywood, el crédito del guión en la primera edición de la película se le da al autor de la novela en la que está basada la película, Pierre Boulez, un francés que pues ni sabía hablar inglés, creo que ni había estado en Estados Unidos, le daba lo mismo, y lo ponen a él como el escritor del guión para disimular ante Hollywood, ante la academia, que estaba regida por el código Hays, quién había escrito esta película. Ganan el Oscar a mejor guión estos señores, Michael Wilson, Carl Foreman. Se habla de la injusticia, ¿no? De no poderles dar a ellos el Oscar que se habían ganado, y un año después la academia recapacita, reinstaura los nombres de estos muchachos, estos señores, ya estaban bastante mayores. Se reedita la película y se inserta el nombre. Bueno, primero se les da un Oscar, se les da el Oscar de manera tardía, de hecho bastante tardía, porque uno de ellos muere y el otro muere creo que un día después de que le dicen que le van a dar el Oscar. Y años más tarde, cuando la película se reedita, se ponen los nombres de estos señores, y ahí queda como saldada la cuenta en lo posible, lo hicieron fatal, de la academia con Michael Wilson y Carl Foreman, los guionistas de esta película, que, repito, ganaron el guión, el Oscar al mejor guión basado en un material previo, ese sí de Pierre Boulez, la novela. Entonces, recapitulamos: mejor película, mejor actor, mejor director, mejor guión, la mejor fotografía de Jack Hildyard, que ya más o menos les dije por dónde podían empezar a
a voltear a verla, ¿no? Eso es nada más como el principio del asunto. La mejor edición, que es una maravilla, de Peter Taylor, y la mejor música de Malcolm Arnold, que compuso en 10 días, ¿no? Justo para que la película entrara a la consideración de la Academia antes de la fecha límite. 10 días antes, como un mes antes, le dan a Malcolm Arnold la tarea de hacer la música de la película, se la avienta en 10 días, le meten la música a la película, la proyectan, consiguen entrar antes de la fecha límite y la película es considerada para los Óscares, en donde además rematan con mejor música. El único guión que no ganó ese año, el único Oscar que no ganó ese año, estando nominada a la película, fue el de Sessue Hayakawa, que estaba nominado a Mejor Actor de Reparto por interpretar al coronel Saito, que es la contraparte de Nicholson, de Alec Guinness, el coronel que lleva, ahí como puede, este campo de trabajo, ¿no? Al que poco a poco se le va escapando el poder de las manos ante el crecimiento y el orgullo de Nicholson, que poco a poco se va haciendo con el control del campo a partir de lo que él llama el honor y el orgullo de ser inglés y de ser soldado inglés y de seguir las reglas del ejército inglés y de los aliados. Pues bueno, antes de entrar a la historia, que repito es la segunda parte de la película, ¿quién es David Lean? David Lean, el director del Puente sobre el río Kwai, es uno de los directores a los que hay que estudiar sí porque sí. Es un director de la vieja escuela, y lo digo en el sentido de que le daba igual, aunque tiene bastantes películas de guerra. Él le toca filmar en los 40 durante la Segunda Guerra Mundial, aunque tiene varias películas de guerra. Tiene lo que hoy se podría considerar una especie de comedia romántica muy inteligente, muy divertida, en este caso protagonizada por Katharine Hepburn. La película es del 55 y se llama Summertime. O sea, se puede acercar a la historia de una chica que decide viajar sola a Venecia y que ahí más o menos a tropezones va a ir encontrando el amor. O sea, es el mismo director de ese tipo de películas, ¿no? Es el mismo director de Pasaje a la India, que no es bélica, pero sí es épica, que fue su última película en 1984, después de un periodo largo de ausencia. Lo llaman a dirigir Pasaje a la India, vuelve a poner historia en los Óscares, y tiene este abanico. A eso me refiero con director de la vieja guardia. Puede hacer películas de guerra tradicionales, puede hacer historias románticas con Katharine Hepburn como Summertime, puede dirigir Oliver Twist, una de las mejores versiones de Oliver Twist que se tiene en el cine es la de David Lean de 1948, y por supuesto puede dirigir lo que son, yo creo, además de Pasaje a la India, sus películas más emblemáticas, todas épicas. Pasaje a la India está por un lado, Doctor Zhivago del 65 es la otra, Lawrence de Arabia del 62 es la otra, y El Puente sobre el río Kwai del 57. A eso me refiero con director de la vieja guardia, que entiende el cine, que entiende el lenguaje del cine y que sabe, como lo decíamos en el especial de Avengers, que no importa qué tipo de película estés haciendo, es una película y tiene reglas básicas que hay que seguir. Este hombre las conoce como muy poca gente, elabora sus películas y manipula estas reglas y estas formas del cine para poder contar la historia que él necesita en ese momento, no importa el género. Y por eso creo que hay que estudiarlo, ¿no? Porque él entiende a los personajes, entiende al ser humano y entiende a los personajes y al ser humano puestos en la pantalla. Sabe que son cosas diferentes lo que tenemos enfrente de nosotros y lo que se puede poner en la pantalla. En consecuencia, hay que ponerlo de manera diferente. Creo que David Lean merece una reconsideración en nuestra época. Él tiene un total de 19 películas en su filmografía, lo cual, y esto sí es completamente, lo digo con toda la intención, lo cual lo equipara con otro maestro que entiende el cine más o menos en la misma altura, pero de una manera pues mucho más moderna, como Stanley Kubrick, que tiene 13 películas. Es decir, sí, hay directores que filman una película cada año y que consiguen niveles de discurso muy puros y muy interesantes, como está Woody Allen, por ejemplo, y que hacen un número interminable de películas, y hay otros que dicen, no, yo me voy a concentrar aquí,
me va a costar 4 años hacer esta película, pero la voy a hacer exactamente como yo la quiero, como David Lean y Stanley Kubrick. Ese señor, David Lean, es el director del Puente sobre el Río Kwai, una maravilla de película bélica que de nuevo les pido que consideren, más allá de los 8 meses de rodaje, por lo sorpresivo de su historia. Ya les conté la entrada del ejército británico, de este pequeño pelotón del ejército británico que entra al campo de trabajo. Las circunstancias ya las tienen, y poco a poco la película nos empieza a hacer dudar de quién es el villano en todo este asunto. ¿Por qué? En la segunda parte de la película, en realidad lo que tenemos, más allá de conocer los códigos de los soldados, más allá de que se quiere equiparar al ejército, y lo hacen, ¿no?, de una manera muy sutil, al ejército imperial japonés con el ejército nazi, lo hacen de una manera muy sutil, repito. Ya recuerdan ustedes todo lo de los campos de concentración y Auschwitz en Europa, la infame leyenda a la entrada de no sé si es Auschwitz o Dachau, que dice: el trabajo nos hará libres. Aquí, en su discurso de bienvenida, el coronel Saito le dice a los pobres soldados británicos: aquí sean felices en el trabajo, aquí vienen a trabajar, sean felices en el trabajo. Y es ahí donde nos ponen en circunstancia. Este ejército está no del lado de los aliados, sino del lado de los villanos, que son los nazis, ¿no? Pero poco a poco la película se va encerrando en este campo de trabajo y va haciendo una especie de análisis de lo que es, sí, la Segunda Guerra Mundial, pero en general todas las guerras. Y lo que nos establece de manera muy clara, conforme se va desarrollando la segunda parte de la película, es el enfrentamiento de dos ideologías: la ideología del eje y la ideología de los aliados. Para decirnos, esta guerra, antes que otra cosa, fue una guerra de ideologías. Fue una guerra en donde se enfrentaba la manera de ver el mundo de parte del eje, ¿no?, Italia, Japón y Alemania, y la manera de ver el mundo de parte de los aliados, Francia, el resto del mundo prácticamente. México estuvo combatiendo, y justo en el Pacífico, del lado de los aliados. Y la manera de ver cómo argumenta cada uno de los dos personajes sus razones y su manera de ser frente al otro, nos dice, claro, la visión del mundo es completamente diferente. Y la enorme sugerencia de la película es: ¿por qué no pudimos ponernos a platicar como están platicando ellos, en lugar de darnos balazos y en lugar de humillarnos y en lugar de torturarnos, como primero hace Saito con Nicholson, y como después, cuando Nicholson gana la guerra psicológica de no tener que trabajar siendo un oficial, de seguir esas reglas para poder hacer las cosas de la mejor forma, en este caso el puente? Al ver cómo estas dos ideologías se van transformando, de que el dominado se vuelve dominador y al revés, dominante quiero decir, y al revés, vamos diciendo, si se puede platicar, ¿por qué en lugar de maltratarnos como están maltratando ellos, no nos sentamos todos a la mesa y lo hicimos? Por un lado. Por el otro, hay un capítulo muy interesante que además se complementa con el actuar del propio Nicholson y sus otros oficiales, ¿no?, que hacen ver que ellos no están ni quieren estar, además, al nivel de los soldados a los cuales les están dando órdenes. Ellos dicen estar en otro nivel. Sí, así funciona el ejército, pero no necesariamente tendría que ser así. También podríamos comunicarlo. En algún momento, un prisionero del ejército americano que ha sobrevivido todo tipo de penurias, ¿no? De hecho, la película nos muestra el enorme cementerio en donde se van enterrando a los prisioneros que mueren de enfermedad o de hambre, que está además al lado de la enfermería, ¿no? Es como si los soldados entraran primero a la enfermería y luego fueran directo al panteón. No hay salvación. Esas tomas, ¿no?, de los enfermos saliendo a trabajar bajo las órdenes de Nicholson y cruzando por el cementerio, nos establecen claramente el camino de los prisioneros, del trabajo a la enfermería, de la enfermería a la tumba. Pero bueno, uno de estos prisioneros americanos consigue escapar de una manera muy violenta.
es rescatado por un avión que sobrevolaba el mar y tiene una especie de momento de recuperación idílico en un campamento militar muy grande, muy bien establecido, una base militar, en donde se ve claramente cómo los oficiales, los altos mandos, tienen una guerra y los soldados tienen otra. Y creo que la película ahí empieza a acentuar su punto crítico y su punto antibélico. Estamos o peleamos guerras en donde los altos mandos deciden, planean, miden, tienen éxitos o fracasos sin enlodarse las manos. Y del otro lado están los soldados, los cuerpos combatientes que se sacrifican, se mutilan, mueren y sufren prácticamente fuera de la vista de estos grandes oficiales, ¿no? Y ese capítulo del soldado americano, que además luego tiene que volver al campamento para cumplir una misión que le endilgan, porque él realmente no quiere hacerla, y él va soltando entre mentiras y verdades para no hacerlo. Él tiene que volver al campamento para ayudar a un pequeño comando a destruir el puente que los otros están construyendo. Y es ahí donde los distintos elementos de la película convergen para hacer de la guerra algo realmente ridículo. Por un lado está la vida de los oficiales completamente separada de los soldados. Por el otro lado está la misión que hay que cumplir. Y el personaje Nicholson, en su orgullo, en su manera de demostrar y de dominar a quien antes lo dominaba, dice: vamos a hacer el puente de la mejor forma posible, solo para enseñarle a los japoneses, y eso es literal, cómo se hacen las cosas. Vamos a hacer algo tan bien que ellos se van a avergonzar de sí mismos, y consiguen armar el puente, ¿no? En una especie de colaboración, traición, orgullo del comandante, del coronel, que se olvida por completo tanto de sus soldados como de la misión que está cumpliendo en ese campamento. Y por el otro lado, la siguiente misión de los aliados, que lo que tienen que hacer es derrumbar el puente que saben que se está construyendo en ese punto, antes o mientras pasa un tren que saben que va a pasar también por ahí. Entonces, a la hora de que todos estos elementos chocan, no solo tenemos uno de los finales más emocionantes que el cine nos ha regalado, sino tenemos un discurso abierto, pero al mismo tiempo muy consecuente de todo lo que les acabo de platicar. La selva, que es una prisión, el enfrentamiento de las dos ideologías, el soldado británico que se enorgullece y que se llena, ¿no?, de sí mismo antes que cumplir la verdadera misión que se está peleando en esta guerra, una guerra que ya de entrada es absurda porque se pudo platicar en una mesa, y que se vuelve doblemente absurda cuando unos están construyendo lo que sus propios aliados tienen que venir a destruir. Y eso, repito, construye una secuencia de acción final súper emocionante, muy bien medida, ¿no? Ahí es donde se da cuenta uno de la maestría de la edición de Peter Taylor. Se establecen las distintas acciones, el puente a punto de inaugurarse, el punto de vista de un soldado herido que no se puede mover y que al mismo tiempo somos nosotros, ¿no? David Lean y su editor Peter Taylor acomodan todo de tal forma para que el soldado herido, que tiene que quedar lejos, viendo todo con binoculares, se convierta en nuestro propio punto de vista, en un ejercicio además muy hitchcockiano de la acción, de decirnos: tú sabes todo lo que está pasando, eres el único que sabe todo lo que está pasando, pero no puedes hacer nada al respecto. Todo lo demás te lo voy a contar yo. Por eso es tan emocionante la secuencia final, porque nos atan de manos y nos ponen lejos, al mismo tiempo de saber que todos estos elementos tienen que chocar en el puente que le da título a la película. Una jugada realmente magistral. Tienen que verla, tienen que experimentar ese final. Eso sí, ya no se los voy a contar, excepto, y volviendo al Apocalipsis de Coppola, las últimas 3 palabras que se dicen en la película: madness, 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 ¿no? El doctor del campo de trabajo ve todo esto y dice: esto es una locura. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hicimos? Esto es una locura. Siendo una película emocionante, siendo una película seca, siendo una película directa,
Hay un discurso antibélico bien padre en El puente sobre el río Kwai, que termina con una toma impresionante de la jungla, de nuevo en Technicolor y en CinemaScope, que nos hunde de nuevo en la enorme desesperanza ejemplificada en lo que es y en lo que sirvió el puente que estamos viendo en la película. Repito, no me extrañaría que esta conversión de héroes en villanos, porque los villanos de la película acaban siendo los altos mandos del ejército, esta gente que no se enloda pero que manda a la gente a la muerte, esta gente que por su propio orgullo y por su propia, digamos, admiración a sí mismos, son capaces de sacrificar a los demás y de sacrificar incluso la misión de la guerra, o estos oficiales que a veces se matan entre sí para poder completar una misión de la cual tampoco saben hacia dónde va a llegar, si va a repercutir o no en el final de una guerra que ya de entrada era absurda, que era la de finales de la época de la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, ¿no? Una de las locuras más grandes que ha vivido la humanidad está en esos años 44, 45 en el Pacífico, en donde incluso ya no se sabía si la guerra continuaba o no, en donde hubo gente escondida en las junglas pensando que todavía se combatía por ahí de 1954-55, muy poco antes de que se hiciera esta película. Había gente y había japoneses apostados en la jungla, baleando gente porque no sabían que la guerra había terminado. Esta locura, esta parte final de la película en donde se dice locura 3 veces, encierra, encapsula y al mismo tiempo dispara el gran discurso antibélico de El puente sobre el río Kwai. Nada más, ahí la voy a dejar, ¿no? Para que la vean, de verdad, es un gran clásico. No me extrañaría que George Lucas hubiese visto esta película de niño y se hubiera enamorado ahí de Alec Guinness para luego llamarlo a hacer el Obi-Wan Kenobi. No me extrañaría que tampoco, que ahí también estuviera esta referencia y esta fascinación por el cine bélico de estos años para hacer de Star Wars lo que hay. Star Wars está completamente basada en las películas bélicas de esta época y de algunos años después, nada más que cambia, ¿no? Los grandes portaaviones por estas naves imperiales, cambia a los soldados por Jedi, los oficiales son muy Jedi también, o sea, sí hay, y en particular en la conversión a la villanía de sus grandes mandos, yo creo que hay algo de inspiración de los personajes del puente sobre el río Kwai en el George Lucas del Star Wars, que por supuesto tiene muchas más inspiraciones, ¿no? El cine de samuráis, el cine de aventuras, todo aquello, pero creo que la idea de llamar a Alec Guinness, un actor gigantesco en medio de un reparto de desconocidos que juntó para Star Wars, el enamoramiento hacia él vino de ver películas como El puente sobre el río Kwai o de ver precisamente El puente sobre el río Kwai. Ahí les dejo la película, de verdad, denle una oportunidad, chéquenla, vean los valores del cine clásico, vean los valores de la edición clásica de un director con los alcances de David Lean, disfruten la película, me gustaría mucho que la checaran y la comentaran. Hay copia en DVD y en Blu-ray, es un gran clásico, es un old school de arriba a abajo, no solo porque es cine bélico, sino porque está filmado ahí sin retoque digital, sin efectos digitales. El puente se construyó de manera física, sí existe. El tren, por supuesto, tuvo que estrellarse realmente. O sea, hay cosas ahí que nos hacen revalorar la vieja escuela, que nos hacen revalorar el cine clásico y que creo que las nuevas generaciones tienen que revisar, emocionarse para ver después qué se está haciendo con estos temas en el cine contemporáneo. De verdad, vean una clásica cada 2 semanas, les juro que no se van a arrepentir. Mientras tanto, esta es la recomendación de este retrovisor presentado por nuestros amigos de Vans. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Retrovisor. Puentes.me. Retrovisor fue presentado por Vans.